Bueno, desde Fenalco Antioquia, nosotros hemos visto con buena cara la reactivación del comercio. Consideramos que a partir del segundo trimestre, que ya no teníamos esas restricciones en los cierres, que ya no teníamos tantas restricciones en la movilidad, se ha venido dinamizando mucho más el comercio en general. Algunos sectores en nuestras mediciones todavía no han logrado por ahora ese nivel de ventas que tenían en prepandemia. Hay sectores que todavía siguen rezagados, pero pues hablando especialmente de ferreterías, es uno de los sectores que ha venido impulsando precisamente esa reactivación. Ha sido un sector con muy buen dinamismo y con muy buen comportamiento en la economía. Consideramos que obviamente todo este sector hace parte de todo ese eslabón del sector de la construcción, que ha venido también creciendo en el número de unidades de vivienda BIS y no BIS, lo que ha generado también que haya ese dinamismo en el sector. Y por otro lado, también cabe destacar que a partir de agosto del año pasado, también hubo en el sector de ferreterías hubo mucho dinamismo, o sea, esas ventas crecieron básicamente porque debido a las restricciones que se tenían al confinamiento en ese momento, pues muchos hogares empezaron a hacer también como reformas en sus hogares, identificaron que necesitaban hacer ciertas remodelaciones, que necesitaban ciertas reformas dentro de sus viviendas. Entonces, claro, es un sector que ha tenido dinamismo, pues por un lado por la reactivación del sector construcción de viviendas y por otro lado también por los hogares que han hecho remodelaciones al interior. Bueno, nosotros estimamos que si bien este año para el sector de ferreterías ha sido positivo, ha sido un año que ha sido muy interesante, también allí cabe destacar de que es un año muy importante en el aporte que está haciendo el sector de ferretero al PIB, donde aporta más o menos el 2.5% al PIB. Sin embargo, también es un sector que en estos momentos, al igual que todos los demás, están teniendo también dificultades, algunos con el abastecimiento de insumos debido pues a esa ruptura que se presenta a nivel mundial en la cadena logística de abastecimiento de insumos. Sin embargo, para el próximo año, nosotros esperamos y proyectamos desde Fenalco que ese comportamiento no va a ser tan alto como el que se ha manejado este año, donde se ha disparado mucho las unidades de vivienda, pero consideramos que igual va a ser un sector con muy buen dinamismo. Consideramos que ese crecimiento va a ser un crecimiento positivo, pero mesurado, donde incluso muchas ferreterías, muchos establecimientos de este sector han tenido que sacrificar un poco esos márgenes de utilidad para poder tener esas ventas esperadas. Las ventas no han crecido tanto por volumen, sino que han crecido mucho es a través como más de precio. Entonces, para el próximo año, sin duda es un sector que tiene muchos retos. Esperamos que sea un año muy positivo, pero no va a tener ese mismo comportamiento tan positivo y tan amplio que ha tenido este año. Va a ser con muy buen dinamismo, pero muy conservador. Sin duda que sí, sobre todo en transformación digital. La pandemia al sector ferretero y en general a todo el comercio lo ha invitado, lo ha volcado a esa necesidad, se volvió una necesidad la virtualidad. Definitivamente el consumidor también ha cambiado sus hábitos de consumo y muchos de ellos ya están realizando todas sus compras a través de plataformas, a través del e-commerce. Entonces, estas plataformas tecnológicas sin duda que facilitan muchísimo tanto la compra como la venta. Ahí obviamente que hay un reto para el sector y es tener ese asesor prácticamente online para el consumidor.
Bueno, nosotros desde el gremio consideramos que el principal reto para el próximo año, primero es que hayan esos insumos necesarios para todos los sectores del comercio, esa materia prima, porque en el comercio entre el 40 y 50% de sus productos terminados, entre el 40 y el 50% son necesarios insumos que son importados. Entonces la gran preocupación para el próximo año y el gran reto está en poder mantener inventarios debido a esa materia prima, o sea, que puedan abastecerse, porque definitivamente esa ruptura en la cadena logística mundial no se va a solucionar en el primer semestre del próximo año. O sea, todavía falta esa acomodación entre oferta y demanda realmente para que otra vez pueda haber como ese equilibrio, porque en estos momentos se está presentando un desbalance entre la oferta y la demanda, porque no hay suficiente producto, y obviamente ferreterías tampoco es la excepción, porque muchos de sus productos también son importados. Entonces yo creo que es uno de los principales retos para el próximo año, sin dejar de lado también que en la economía en general la tasa de desempleo también es uno de los grandes retos para el otro año, y no podemos dejar de lado la tasa de cambio. El dólar definitivamente nos afecta el precio de los productos. Los comerciantes han tenido que sacrificar una parte de sus utilidades para obviamente no disparar mucho esos precios, para sostener precios y poder obviamente salir de esos inventarios que tienen. Entonces, pero de alguna manera también se le ha tenido que trasladar a ese consumidor final parte de esos precios. Lo que pasa es que el mercado va a llegar a un punto donde no todo se le puede trasladar al consumidor, y el comerciante tendrá que asumir una parte de esos costos, lo que hace que esa utilidad obviamente se reduzca. Lo otro que te voy a decir es la inflación. O sea, ese es otro factor importante, y vamos a cerrar este año con una inflación muy cercana al 5%, lo que hace que también esos precios de productos incrementen de precio. Entonces hay tres factores muy importantes para el próximo año, que es que hayan los insumos necesarios, tasa de cambio, tasa de desempleo y por otro lado la inflación. Bueno, no, desde FENALCO Antioquia somos propositivos, no solamente es generar muy buenas expectativas, sino que sabemos que es un sector que le aporta mucho al desarrollo del país, del comercio, que es un sector generador de empleo, que también la pandemia les ha dejado grandes aprendizajes, que han estado incursionando en el e-commerce, que han diversificado sus portafolios, y en esa medida también ha sido importante para poder crecer en sus negocios. Ha sido uno de los primeros incluso en abrir, a pesar de un momento tan difícil como la pandemia. Entonces, somos muy propositivos, somos muy optimistas, pensamos que es una oportunidad grande igual para el otro año, que el sector ferretero continúe con ese dinamismo, la vivienda continuará también al alza. La pandemia también dejó ese gran aprendizaje, y es que la vivienda se volvió muy necesaria, está en niveles que no se veían hace mucho. Entonces, en esa misma medida, el sector va a tener otra vez el próximo año un gran año. Como todos, hay desafíos, pero pensamos que el comercio, el sector ferretero y todos los demás no sabemos reponer, no sabemos levantar las dificultades. Entonces, el otro año, nada, apostarle y a seguir apostándole a la reactivación, y a que nos va a ir bien, y va a ser un año para todo el comercio y para el sector ferretero en general.